Hola a todos, yo soy Pau. Y yo soy Toño Malpica. Les damos la bienvenida a Literary Compass. Pues el día de hoy vamos a estar platicando de Al final, las palabras. Este libro que... Pues sí, al final creo que todos tenemos esa reacción, ¿verdad? Y aquí, como ya lo hemos leído, compañeros, vienen de la reseña del libro que voy a compartirles. Vamos a hablar con todo y spoilers, así que te puedes sentir libre de hablar respecto a todo el libro. Sí, sí, que yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Cuando te dicen que puedes hablar de la totalidad del libro. Sí, la verdad sí es como una charla ya entre amigos, ¿no? Porque si no estás como en campo minado, ¿no? Viendo a quién sí, quién no, y hasta dónde, y como en presentación del libro. Como ¿no? en la sí, que el del niño, y se muere, y todos, pero pasa en la página 2. Exacto. No, pues adelante, Pau. Adelante, a ver. Platícanos, Toño, sobre el contexto de este libro. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque sé que tiene historia. Tiene bastante historia porque es un libro que yo pensé originalmente como si hubiera sido como la necesidad de contar algo muy de época, que hubiera sido la historia del Pegote y sus amigos, pero solamente eso, ¿no? O sea, como que yo tenía ganas de contar una historia de crecimiento muy a lo Vargas Llosa, por ejemplo, en La ciudad y los perros, de chicos que pues de alguna manera se ven pues como casi sometidos a su propia necesidad de crecer, ¿no? De desarrollarse, de enfrentar la vida, el mundo, muy a su pesar a veces, ¿no? Porque cuando creces, pues nadie te está preguntando si quieres o no. Y no me gustó, fíjate, originalmente ese primer tratamiento, para serte sincero, porque sentía que era una novela, pues como había miles, ¿no? Probablemente hubiera sido una novela, no sé, correcta, ¿no? Por decirlo de algún modo, con un principio, un desarrollo. Sí, no era el formato que estabas Exacto. buscando. Sí, yo creo que sentía la necesidad de dar más. Entonces, ese primer tratamiento que no necesariamente implicó el desarrollo de la novela, sino el primer tratamiento, el coqueteo con los primeros capítulos, lo inicié yo creo que por ahí de 2006, 2007, una cosa así. Y la historia se publicó el año pasado, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces lo que hice fue como descansar ese tratamiento, y de hecho esos mismos personajes que había pensado para este libro los saqué y les di otro tratamiento más socarrón, más infantil, en un libro que es como su hermano pequeño, que es un libro para niños que se llama Ver pasar los patos. Es como su gemelito, ¿no? Por así decirlo. Y le fue muy bien ese libro y yo dije, pues ahí ya quedó, ¿no? Y nada, que hace 2-3 años me acordé de ese primer acercamiento a esta trama. La volví a recuperar del disco duro, me gustó y dije, bueno, vamos a ver si puedo retomarlo, y se me ocurrió todo lo demás, ¿no? Se me ocurrió las otras dos historias que son como capas de esta cebolla. Entonces, ¿lo primero fue el manuscrito? Sí, lo primero fue el manuscrito, pero te digo, no estaba ni siquiera acabado, eran como los primeros capítulos, así como diciendo, ¿y esto para dónde va? Y después dije, sí, ya sé cómo le voy a... Y entonces lo rodeé de la primera capa, que son las cartas de Jesús Rivera, y luego la tercera capa, ¿no? Que son los correos electrónicos. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque de hecho este juego entre los 3 diferentes formatos de historia que hay nos deja consternados a todos al principio. Es como, ok, todo empieza con un tweet y luego cartas, ¿qué está pasando aquí? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque realmente esta es la primera historia en la que encuentro este juego con los formatos. Pues es que fíjate que yo creo que tenía mucho que ver con esta necesidad de que la historia saliera del capullo de ser simplemente una historia, ¿no? Porque bueno, pues historias buenas puede haber muchísimas, ¿no? Pero yo sí sentía como la necesidad de que la historia se sobrepasara a sí misma. Fuera buena o fuera mala, hacer que el lector reparara justo en eso. Estamos hablando de una historia.
y que de pronto hasta los personajes se dieran cuenta de que había una historia detrás de esa historia y luego así, ¿no? O sea, como que esta expansión dimensional que yo sentía, o eso fue, digamos, como el gustito que ya le puse al final, sentía como las ganas de que se expandiera hasta nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, esa sí. pregunta en donde el escritor dice, ¿y qué tal que nosotros también estamos siendo imaginados? Puede ser hasta una pregunta que uno mismo se puede hacer, ¿no? De hecho, ahí te quería compartir, cuando yo llegué al capítulo 11, uh-huh, que los personajes tienen esta conversación respecto a qué es la verdad, o sea, realmente uh-huh, tú puedes manipularla y puedes convencerte a ti mismo y convencer a las demás personas de que algo es real porque está escrito en el papel. Exacto. Cuando llegué a este punto, recuerdo que cerré el libro, fue como de, ya no puedo, y realmente, o sea, estaba preocupada genuinamente por los personajes, uh-huh, pero de repente fue como, ¿y mi realidad? ¿Qué pasa con mi realidad? Porque uh-huh, es precisamente ese golpe que estás describiendo, el darnos cuenta de la fragilidad de lo que nos rodea y de que todo se resume uh-huh, a las palabras. Sí, porque además sí hay una trampita en el desarrollo de este libro y justo tiene que ver con que esos capítulos en los que se habla tanto del Pegote y sus amigos tienen como esa malsana intención de que te encariñes con ellos. Sí. Y ese encariñamiento se traduce en la necesidad muy válida de todos los lectores, ¿no? De que a tus personajes les vaya bien porque ya lo sientes que los quieres y que triunfen en la vida y en fin, ¿no? Y todos sabemos, ¿no?, que son personajes, incluso cuando estás leyendo. Y aquí, pues también por eso tiene que ver con el rollo de lo histórico, ¿no? Sí. Porque si tú te trasladas a una época que sabes que existió y personajes que sabes que estaban ahí, no sé, vuelve como todavía más posible, exacto. Entonces tú dices, ¿y qué tal que sí existieron el Pegote y sus amigos? Y entonces tú incluso llegas al punto de desear que hayan existido, ¿no? Y al final, pues todo te queda hasta uno como lector en las ganas de que no solo ellos hayan existido, sino también Ofelia en París y también Jesús Rivera y etcétera. Entonces pues como que es una confabulación padre entre lector y autor de esta nueva realidad que estás fabricando, digamos en complicidad, ¿no? Uno con el otro, sí, el autor con el lector. Pero y si es como la verdad, pues cómo decirlo, como un desengaño cruel por parte del autor sacarte de ahí, ¿no? Decirte, tú sabes y yo sé que esto no está pasando. Y eso estaba planeado desde el principio. Por ejemplo, siento toda la historia está direccionada a ese momento, uh-huh, a ese capítulo 11, a esa conversación. Uh-huh. ¿Eso tú ya lo tenías desde un inicio? ¿Es el título de la historia? ¿O cómo fue? O sea, ¿el título te direccionó o la historia fue direccionándote al título? Siendo completamente honesto, en este primer tratamiento, ¿no? Pues no, era una historia y ya. Pero cuando ya se me ocurrió cómo podía yo verdaderamente envolverla y que no quiero decir que sea una historia extraordinaria, pero sí no es una historia ordinaria, ¿no? O sea, o común y corriente. Entonces, yo sí sentía que ya eso me lo estaba demandando, ¿no? Uh-huh. Me estaba demandando llegar a ese punto. Y sí, por supuesto, incluso el epígrafe de Borges tiene que ver con eso, ¿no? Con esa referencia a las palabras, ¿no? Y incluso el propio título va por ese lado, ¿no? Porque dice palabra. Sí, mira, dice: cuando se acerca el fin, escribió Cartaphilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos, ¿no? Entonces, al final, ¿sí?, escribió Cartaphilus, solo quedan las palabras, ¿no? Y sí, efectivamente le hubiera podido poner muchos otros títulos,
que tal vez tuvieran que ver más con los personajes y no, tiene que ver con la naturaleza intrínseca del relato, ¿no? O de los relatos. Porque pues yo que soy el autor les puedo decir con toda crueldad también que ninguno de los que están aquí existieron excepto los personajes históricos que me atrevía a mencionar, ¿no? A incluir, sí, como la banda del automóvil gris o Lerdo de Tejada, el músico, pero son como referentes para aterrizar toda la historia. Todos los demás, pues no existe ninguno, ¿no? Entonces, pues sí es como cruel, pero a la vez es una forma de llamar la atención sobre... Yo creo que hasta me atrevería a decir que justo al obligar al lector a darse cuenta, es como tú como lector te aceptas en el juego, no de esta novela, sino de cualquier novela, de que está bien que tú quieras a tus personajes, a los personajes que estás leyendo, ¿no? Porque lo sabes, ¿me entiendes? O sea, porque sería un indicio de locura que tú dijeras, ay, no, es que yo quiero mucho a Harry Potter, porque, pues no, Harry Potter tampoco es una persona a la que le puedas telefonear o mandar una carta directamente, ¿no? O escribirle en Twitter, oye Harry, me encantó que vencieras a Voldemort. Ay, ahí sí hubo un spoiler feo. Ay, no puedes, ¿no? Pero está bien, o sea, está bien que lo quieras de todas maneras, o a él, o al Quijote, o a Frodo, o a Ender, ¿no? Sí, ya se enteró. O sea, llevo un ratito en mi cuarto y ya se enteró de algún modo. ¿Quién sabe cómo? Pero está bien, ¿no? Es a lo que me refiero. O sea, igual el autor, no falta el que escribe un libro como este y te dice, ¿ya te diste cuenta? ¿No? De que te estás encariñando con un pedazo de papel, sí. con una historia que se le ocurrió a un tipo que no tiene cosas mejores que hacer en la vida. Y lo bonito es que tú digas, sí, ya me di cuenta y no me importa, ¿no? O sea, quiero seguir queriendo a Harry, quiero seguir queriendo a Ender, etc., ¿no? Que a fin de cuentas ese era el objetivo, se consiguió 100% y se te nota incluso cuando empiezas a hablar de la historia como sé que este libro cumplió con su propósito, que logró alcanzar a los lectores, como decías en entrevistas previas ha sido probado por muchos lectores y te felicito por eso, Toño, porque es un libro que hace pensar, de verdad, o sea, para llegar al punto que capítulo 11 se cierra y tengo que reflexionar sobre mi propia vida, o sea, de verdad. Y nos tenías así a todos los chicos de BookTube Durango que vas a conocer en la presentación de más al ratito. Qué padre. Y me gustaría mucho que nos leyeras un fragmento que sea muy importante para ti de este libro y que nos cuentes cómo fue el momento en el que lo escribiste. Sí. Mira, el capítulo que siempre leo, que usualmente leo porque como dices tiene mucha importancia para mí, tiene que ver con la canción que se menciona ahí, bueno, con la pieza musical, que es una mazurca de Chopin. ¿Recibiste el sobre? Lo envié, tal y como me lo pediste, a la oficina donde trabaja tu primo. Como verás, está intacto. Tal cual lo extraje del armario de papeles de mi madre cuando me tocó encargarme de sus cosas. Tal cual lo leí, examiné y devolví al sobre, así te lo estoy enviando. Quisiera saber si el número 8 de cierta vecindad de la calle de San Francisco, ahora Madero, te produce una caída libre al profundo abismo de la memoria, como me ocurrió a mí. Aunque claro, en nuestro caso era tu habitación, las largas ausencias de tus padres, la nula vigilancia de tu abuela. Perdona por favor la burda y seguramente innecesaria comparación, pero no quería correr el riesgo de que... no me hagas caso. Me dejo llevar por el vendaval de sentimientos. Por favor solamente abre el sobre y haz lo tuyo. Quise enviártelo todo con el inventario hecho por el señor Rivera íntegro, el método Beyer de piano, la foto, todo, incluso sus cartas a mi abuela y la última que envió a mi madre, para ver si el impacto producido en ti es similar al producido en mí. Solo te adelanto que hay una alusión a la música de Chopin que, deberás disculparme, no pude sino interpretar como un signo. Seguramente no lo recuerdas. Yo sí. El calor de la primavera, el dibujo de los rayos del sol sobre el vello rubio de tu vientre,
la varita de incienso consumiéndose en la maceta con la que atrancabas la puerta, el súbito apagón, y la prodigiosa música de piano en la lejanía colándose por una rendija de tu ventana, nuestra ventana. Oíamos a Scorpions después de hacer el amor cuando se fue la luz en toda la cuadra y, repentinamente, la distante música de piano como único sonido que se quedaba colgado de la tarde quieta. Tardamos en admitir que nos gustó, casi con vergüenza, mas no tardamos en volver al heavy metal porque la corriente eléctrica se restableció pronto y no nos concedió más prórroga. Pero yo sí que me acuerdo, sí. Porque meses después, cuando ya todo lo nuestro había terminado, escuché la pieza por accidente y me empeñé en saber su nombre, su autor. Con todo, es Black Sabbath lo que escucho cuando quiero volver a posar mi mejilla sobre tus edredones de princesas, no la mazurca número 1 del Opus 30. Ahora sí, desde luego, te habrá quedado claro que lo que deseo es verte, volver a verte, porque creo que en el fondo la historia avala cualquier historia, incluso la nuestra, y que hay finales que, mientras sea posible, mientras no haya un plumazo definitivo sobre la página última del libro, vale la pena intentar cambiarlos. De nuevo, no tienes que responderme, pero si lo haces, con afecto, José. Mira, la verdad es que todo tiene que ver con muchas cosas, incluso el detonante original de la historia primigenia, la que ocurre en 1916 y 17, tiene que ver con un libro de un historiador que se llama Baltasar Dromundo, que escribió un libro que se llama Mi barrio de San Miguel. Es un libro así como muy de añoranza, ¿no? Es una especie de homenaje que él hizo a su barrio. Y yo tomé mucho de allí para plasmar ese barrio aquí, ¿no? Incluso él es más o menos contemporáneo de estos chicos. Ahí en ese libro hace una alusión a una niña muy hermosa que se llamaba Ofelia, que sí existió, ¿no? Y de pronto él dice que su belleza era rayana en la perfección y que está a punto de decir que era perfecta y que tenía todos los chicos de ahí encantados, en fin, exacto. Y a mí me pareció que de pronto alguien escribe una frase como esa en un libro de añoranza sin poner el apellido, simplemente pone vivía Ofelia por los llanos del Palacio de Hierro, qué sé yo, y parece una frase que está predestinada a perderse en un libro y a quedarse ahí en una librería de viejo, porque por supuesto las memorias de Baltasar Dromundo no fueron reeditadas ni nada. Yo ese libro lo rescaté en una librería de viejo. Y puede ser algo que simplemente queda ahí como una especie de capricho de autor, ¿no? De yo quise poner esa frase ahí para rendir homenaje a una niña que nos encantaba a todos, ¿no? Que nos hacía soñar con ella, etc. Y a lo mejor dije, pues eso también es parte de todo esto, ¿no? Un autor del siglo XXI toma esa frase, saca ese personaje que sí existió, lo mete en una ficción, le da cuerpo, le da vida, y es una forma como también de otro homenaje, ¿no? Porque es una frase de 4 líneas y Ofelia está en un libro entero, ¿no? Pero es otra Ofelia, claro, pero mi punto es que así como ese detonante hay muchos en la vida de un autor, ¿no? Ese a mí me conmovió que alguien dijera, me acuerdo de esta niña que me gustaba tanto, me gustaría ponerla aquí, nunca nos hizo caso a nadie, no importa, pero... Estabas igual que el músico, no hay mejor motivo para tomar como referencia a esta niña, rescatarla. Sí, claro, un poquito por ese lado. Y la mazurca de Chopin, por ejemplo, también. El método Beyer de piano, el trébol de 4 hojas, son objetos que yo te podría mostrar porque los tengo, ¿no? Y son como parte de lo que yo usé para conformar la historia, ¿no? Y son como pretextos que a veces usan los autores para dar vida, ¿no? a sus personas. Estoy conmovida.
Sí, es que no sé, es muy bonito hablar de este libro, de verdad. Gracias. Gracias por leerlo, porque ustedes saben que Pau sobre todo lee fantasía. Entonces, bueno, aquí hay poca fantasía. Pero me estoy iniciando en nuevos géneros. Claro, muy padre, muchas gracias. Ha sido muy bonito tenerte en el programa. Muy y ya bonito. sabes que siempre que vengas a Durango ya te ofrecimos tour. Tienes pendiente Villas del Oeste, los tacos de alacrán, todo. Sí, ya. Cuando quieras, aquí serás siempre bienvenido. Por lo también. menos el caldillo ya. Check. Tachado de la lista. Check. Faltan Bueno, las gorditas. Las pero gorditas. Vamos para allá. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Esperamos que de verdad lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Fue un placer estar aquí, de veras. Me encantó conocer todo tu cuartel general, Pau. El cuartel de operaciones. Y pues a seguir leyendo, ¿eh? Muchas gracias a todos. Les recordamos que el mundo está hecho de historias y que nos veremos en próximos videos.